Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo en estas circunstancias tan especiales y además siendo aficionado pues al Palencia, al Real Madrid, pues encantado de asistir y esperando que me llaméis para más eventos de vuestro canal. Bueno, el COVID, del que hemos hablado durante los últimos meses de una manera muy reiterada, pues es un virus que fue descubierto dentro del grupo de los coronavirus, que ya les conocíamos previamente, pero que fue descubierto pues, en Wuhan, como ya sabemos, en 2019, y que provocaba un tipo de infección bastante especial, diferente, que afectaba sobre todo a los aparatos respiratorios y a los aparatos digestivos. ¿Cuál fue el problema respecto a este virus? Pues su virulencia, su capacidad de transmisión, sus diferentes formas de transmitirse de una persona a otra y su forma de expresarse, que hacía muy difícil que lo controlásemos. ¿Por qué? Pues porque en unas determinadas personas ese virus se comportaba de una manera asintomática y en otras personas de una manera más letal. Evidentemente, en personas que tienen factores de riesgo, pues va a comportarse de una manera mucho más agresiva que en otras que sus enfermedades previas sean nulas. Yo creo que sería muy osado de decir pues, lo que nos está pasando, ¿no? Estamos diciendo muchas verdades y muchas mentiras y se están corriendo muchísimos bulos respecto a lo que es el COVID, ¿no? Es un virus tan joven que decir cosas sobre él es complicado. Lo que sí que sabemos es que es un virus que evidentemente en el aire no se mantiene inerte, que en superficies no dura tanto tiempo como pensábamos, que con el calor no se inactiva a no ser que sea mayor de 60 grados. ¿Y cómo se transmite fundamentalmente? Pues eso es lo que estamos estudiando. Hay corrientes que nos indican que es un virus de contacto, que es un virus que a través de las superficies pues lo podemos adquirir, y hay otras corrientes que hablan de solo las gotículas. Yo, por ejemplo, que soy bastante escéptico respecto a una u otra cosa, creo que es ambas. O sea, creo que si tenemos un contacto estrecho y cercano se va a transmitir a través de las gotículas, y también pienso que que es un virus que permanece en superficie, pero no tanto tiempo como nos están diciendo. Para evitar eso, pues ya sabemos los métodos barrera y lo que nos han indicado, ¿no? Todas las sociedades sanitarias, ¿no? Pero yo creo que son los dos medios fundamentales de transmisión y ante los que tenemos que tener cuidado. Mi opinión es que es un virus con el que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo. Yo creo que ha venido para quedarse, al igual que los otros coronavirus. El nombre de coronavirus ahora es trending topic, pero los coronavirus son conocidos desde hace muchísimos años y tenemos más de 100 serotipos diferentes de coronavirus. Yo creo que sí que ha venido para quedarse, al igual que la gripe. Tenemos que convivir con él, y soy escéptico en que sea tan temprana la vacuna, sino que la iremos evolucionando, mejorando, hasta que consigamos que se convierta en un virus mucho menos letal como lo es en este año. Mi opinión al respecto es que es un virus que cuanto más tarde tardemos en contagiarnos, mejor. ¿Por qué? Pues porque, al contrario de lo que mucha gente piensa, dice, bueno, ya tengo inmunidad, ya tengo inmunoglobulina G, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que es un virus que circula en diferentes fases. La primera fase es la infecciosa, luego tiene la fase inflamatoria y luego la trombótica. Y tenemos una fase desconocida, entonces estamos viendo que en pacientes estamos viendo durante los siguientes meses efectos secundarios desconocidos que son bastante agresivos y que también afectan a la persona. Con lo cual, mi opinión es que hay que intentar prevenir el contagiarse hasta que conozcamos más a este virus y hasta que tengamos una vacuna.
Vamos a ver, uno de los medios fundamentales, barrera para la transmisión del virus, evidentemente, aparte del lavado de hidrogel, es las mascarillas. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de mascarillas. Tenemos una mascarilla quirúrgica, una mascarilla de tela y una mascarilla reutilizable triple filtro. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Básicamente la de tela es una mascarilla que no elimina lo que es la transmisión del virus y ni en la absorción, con lo cual es una mascarilla quitamultas que pues que no tiene ningún sentido utilizarla y que en el caso pues no es un método barrera. La mascarilla quirúrgica es una mascarilla que solo nos protege durante 4 horas. Es una mascarilla que sí que elimina el 92% de lo que es el filtrado de productos antimicrobianos, pero solo durante 4 horas. A partir de esas 4 horas su eficacia ha disminuido. ¿Qué es lo que estamos viendo en la población? Pues que lo utiliza eternamente, las lava, etcétera, etcétera. Estas mascarillas son de un solo uso y a las 4 horas hay que desecharlas y son muy contaminantes. Y esta es la tercera mascarilla que también tiene sus particularidades, ¿no? Solo se puede utilizar cada vez que lo usamos durante 8 horas, hay que lavarla y evitar que esas 8 horas sean mucho más prolongadas. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser nuestro método barrera y lo que nos va a proteger y lo que va a hacer que no transmitamos al resto. Con lo cual, pues hay cosas en las que nos tenemos que gastar el dinero y que tenemos que insistir para que no se propague el virus. Vamos a ver, cuando hablamos de la mascarilla en la calle sí o no, es muy controvertido el tema. Efectivamente que somos el único país que ha instaurado esa medida a nivel global. ¿Por qué? Pues porque sí que también es cierto que somos uno de los países más rebeldes a la hora de las normas y nos respetamos si poniendo las normas de la mascarilla aún así no los respetamos, pues si respetáramos ese metro y medio de distancia social entre cada uno, si intentáramos cumplir las normas de los espacios libres, pues la mascarilla, en esos casos el uso no tendría, se podría limitar y excluir. ¿Cuál es el problema? Pues que yo creo que como no somos capaces de cumplirlo, ya lo estamos viendo en nuestras relaciones sociales, pues al final se han visto obligados a instaurarla. Yo soy partidario de respetar las distancias entre personas y no utilizarla. Y en espacios cerrados de manera obligatoria, pero si somos capaces de eso, de ser disciplinados y mantener esa distancia, no solo con la gente que no conozcamos, sino con la gente con la de siempre, porque ahí es donde se están produciendo la mayoría de los brotes. Pues sí. Todo lo que estamos viendo ahora mismo de las estadísticas que nos están determinando a nivel nacional y que nos están dando mucho miedo, muchas veces lo que tenemos que tener claro es que el 90% de las personas que estamos diagnosticando son asintomáticas, es decir, no padecen la enfermedad, pero sí la transmiten. ¿Cuál es la diferencia con el otro momento pandémico que fue el de marzo y abril? Pues que en ese momento las PCR solo se las hacíamos a gente intrahospitalaria, gente que estaba verdaderamente enferma, gente que por desgracia fallecía, gente que lo padecía de una manera muy agresiva. Por eso no se pueden comparar las cifras de entonces con las de ahora. O sea, el único y lo llevo reiterando muchas veces, el único ítem que podemos comparar es la presión asistencial en ese momento y en el actual. Y por desgracia en ese momento era una ocupación desbordada de la mayoría de los hospitales, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, y en el momento actual pues hablamos de un 16% de la ocupación global hospitalaria, lo cual pues es asumible y si mantenemos estas cifras pues no llegaríamos al colapso. Bueno, un portador no deja de ser una persona que
que está sintomática, que padece la enfermedad, pues no la padece, o sea, no tiene ningún síntoma y en realidad lo único que hace es transmitirla. Y un enfermo, pues es un enfermo que desarrolla pues la clínica tanto respiratoria, de dolores musculares, de patología digestiva con diarrea, cefalea, incapacidad para oler y incapacidad para el gusto. Esa es la diferencia entre un portador y un enfermo. ¿Cómo transmite un portador la infección? Pues como todos al igual que los enfermos, o sea, por las mismas vías, sobre todo la vía respiratoria. Y, la verdadera duda, y en lo que se está incidiendo en los estudios, es si esos asintomáticos, esos portadores, su carga viral es la misma que la de los enfermos. Y eso es en lo que están versando los estudios. ¿Por qué? Pues porque hay corrientes que dicen que los asintomáticos no transmiten y que los enfermos sí. Y luego también hay otras corrientes que dicen que la carga viral de esos asintomáticos es escasa y transmiten la infección de una manera pues bastante liviana, y que los enfermos por ende pues lo transmiten de una manera mucho más dura. Por eso volver a incidir en las medidas de el 1,5 metros de separación, el hidrogel y una mascarilla quirúrgica adecuada y no una quitamultas. Nosotros desde el principio entendíamos que, pues que las medidas que se tenían que adquirir llegaron tarde, en su momento en marzo y en abril, y en el momento actual pues entendemos que las medidas que se están adquiriendo también son otras a las que deberían ser más adecuadas. En el momento inicial, el confinamiento llegó tarde, a la vista está, de lo que ocurrió, y las medidas de protección exactamente igual. Y en el momento actual, pues hombre, los médicos y los sanitarios lo que reclamamos efectivamente es que dotar a estos servicios de una manera mucho más adecuada y mucho más potente, y con un personal más adecuado, con unos rastreadores pues que nos ayuden. En su momento, la única medida acertada fue centralizar o que las medidas sanitarias fueran de todos. Y en el momento actual, el dividirlo en diferentes comunidades es un lío. ¿Cuáles son otras medidas importantes? Pues las que están adquiriendo otros países, ¿no? ¿Por qué si tú viajas a un país externo te hacen hacer la cuarentena o las PCRs, y sin embargo cuando tú vienes de otro país al nuestro no se está haciendo y están viendo vías de entrada? Pues eso es lo que no entendemos. Así como las cuarentenas, o sea, ¿por qué si los protocolos estandarizados a nivel internacional las ponen en 10 días, aquí se han puesto de 14? Simplemente lo que reclamamos y lo que es fundamental y que hay que entender es, si hay un comité de expertos, debe haberle, que al final son los que nos tienen que guiar, y nunca existió. Ahí está el principio del error. En el momento actual, para solicitar una PCR puede ser de diferentes maneras. O bien, el fundamental y principal es el padecimiento de síntomas. Ese es el primero. O sea, si tenemos fiebre, dolor de garganta, malestar general, y se combinan todos ellos, pues en principio no tenemos otra forma de diagnosticar y de saber si lo tienes o no, para hacer el diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Entonces, el primer método sería ponerse en contacto con el médico de atención primaria para solicitarlo. La segunda, ser un contacto activo y que la persona del que parte el brote te identifique como ese contacto activo. Entonces, los rastreadores se ponen en contacto contigo para hacerse la PCR. La tercera es la incorporación laboral. Se ha establecido a nivel nacional que cuando estamos durante 15 días fuera de nuestro lugar de trabajo, el médico de atención primaria también tiene que hacernos esa prueba PCR para que no diseminemos. Y esas serían las 3 vías fundamentales de realización a través de la seguridad social. Luego pues están las vías privadas, que claro, pues es el pago cada uno de la suya por mero conocimiento o de saber si padeces o no, porque la PCR, hay que decirlo, es un método de diagnóstico agudo, es decir, si lo tengo en el momento actual y lo transmito. Pues yo creo que a la vista está que al final esto ha sido un lío y yo creo que no ha estado a la altura de las circunstancias.
evidentemente cuando hubo que alarmar, bueno, tenemos las declaraciones del doctor Cavadas que dijo, ojo, que esto no es un virus de broma, y lo dijo el 31 de enero. Mientras tanto, el nivel de riesgo que mantenía la OMS era de riesgo bajo y no de pandemia. Cuando luego por el desenlace mundial ya lo estamos viendo, ¿no? El número de muertos a nivel mundial y el número de contagiados. Yo creo que la OMS está para velar por nuestra salud, también tiene una serie de expertos y en este caso pues el patinazo que ha pegado es descomunal y aparte la credibilidad a nivel de organización pues ha dejado pues mucho que desear y está claro que la gente pues está muy descontenta con su labor. Bueno, yo creo que, como hemos dicho, o sea, el COVID es un virus con el que ha venido para quedarse, con el que tenemos que convivir y que no tenemos que tener miedo en nuestro día a día. Lo que tenemos que tener es respeto, ser adecuados y convivir con las normas de seguridad que hemos implantado. Respecto a las imágenes que pues tampoco lo entendemos, porque cuando entendíamos que en el momento de la pandemia teníamos que sacar a la luz lo que se estaban viviendo en todos nuestros hospitales con situaciones de colapsos, con fallecimientos, en ese momento pues todo eran aplausos y como una situación jovial, divertida, que para los profesionales que hemos estado implicados en esto pues no, nos ha dejado una secuela a nivel anímica descomunal. ¿Que saquen ahora estas imágenes? Pues tampoco lo entendemos. Es decir, la realidad actual en los hospitales españoles es que su ocupación hospitalaria es en torno al 20%. Antes hemos dicho que en Palencia pues estamos en un 17%. No sabemos lo que nos va a deparar el futuro, si esto irá más, irá menos, pero desde luego que es un virus con el que tenemos que convivir, al menos hasta que llegue la vacuna, y que el miedo pues no conduce a una buena salud. De hecho, todos lo tenemos, es decir, si nosotros conducimos un coche con miedo, tenemos mayor probabilidad de tener un accidente que si conducimos el coche con responsabilidad. Pues eso es lo que se trata. Yo creo que es vivir con responsabilidad, pero sin miedo. Pues vamos a ver, si estamos haciendo que una vuelta a la normalidad, a esta nueva normalidad, y están abriendo los colegios, se están desarrollando determinadas actividades, pues yo creo que al final el baloncesto, pues sin público tiene poco sentido. Yo a día de hoy, ¿qué es lo que pienso? Pues que si, por ejemplo, somos adecuados en las medidas de bloqueo de transmisión del virus, pues no tiene por qué no haber ese público. ¿Que tiene que ser con aforos más limitados? Pues puede ser. Pero lo que tengo claro es que, o sea, prohibir el público en el baloncesto a mí no me parece adecuado. Yo entiendo que si tenemos un método barrera adecuado y un lavado de hidrogel y una separación entre aficionado y aficionado, el partido se tiene que desarrollar con normalidad y ser la nueva normalidad, igual que se están desarrollando pues en teatros, en colegios, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que el baloncesto y el deporte pues tiene que existir y que el público pues también. Bueno, pues gracias por contar conmigo y deseando de participar en el debate para ser el roncero del baloncesto y dar caña a Miguelín, que te voy a ir a por ti, que lo sepas.